Dos noticias muy importantes para el futuro económico, social y de salud pública de Bogotá, porque recuerden ustedes la situación en la que se encuentra Bogotá. Estamos pendientes de ver si se termina abriendo la economía o no a partir del próximo fin de semana, es decir, arrancando la próxima semana apenas en 8 días. Porque mientras el resto del país se abre, en Bogotá tenemos una cuarentena adicional o una restricción adicional por estos 15 días. El motivo tiene que ver con la situación de la localidad de Kennedy, que es muy grave, pero además de eso, con el uso de unidades de cuidados intensivos, que es el eje que nos une todas estas notas. Acuérdense ustedes, si en Bogotá se llega al 50% de utilización de las unidades de cuidados intensivos, se declara alerta naranja en toda la ciudad. Y eso quiere decir, por una parte, que la Secretaría de Salud podría administrar las distintas unidades de cuidados intensivos, sean privadas, públicas, de la EPS, de la IPS, de quien sea, las podría administrar. Pero lo segundo y lo más delicado es que si llegamos a alerta naranja con el 50% de ocupación de las UCIs, terminaríamos en una situación en que se empezaría nuevamente a cerrar la economía, nuevamente a cerrar los distintos sectores y a ampliar los confinamientos. Desde esa perspectiva son muy importantes dos de las notas que vimos. La primera de ellas, el que la Secretaría de Salud de Bogotá haya empezado a hacer las auditorías en las distintas clínicas y hospitales de la ciudad. Escogió 22 para hacer esas auditorías, ya las ha hecho en 14 de esas 22 IPS y ha terminado diciendo: no tenemos evidencia de que lo que dijo el ministro de Salud la semana pasada, según lo cual algunas clínicas y hospitales están sobreocupando las unidades de cuidados intensivos detrás del incentivo económico, no tenemos evidencia de que eso esté sucediendo en Bogotá. 93% de las IPS, ustedes lo han visto, investigadas, tienen unos buenos protocolos para el manejo del COVID, los están cumpliendo. Creemos que en ese frente las cosas están razonablemente bien. Esa es una muy buena noticia para la ciudad, porque lo peor que nos podría pasar, estando en ese cuello de botella de una posible alerta naranja, sería que además hubiera acaparamiento de unidades de cuidados intensivos por cuenta de incentivos económicos. Pero hay otro tema muy significativo y es el que tiene que ver con la reducción de esa ocupación que registró Paula cuando presentó las notas. Acuérdense ustedes, nosotros nos fuimos al fin de semana pasado con una ocupación de 47,9%. Estábamos a 2 punticos de llegar al 50%, que significaría la alerta naranja. Bajó a 42% el uso. Y esa reducción de casi 6 puntos es muy importante para la ciudad, porque nos da aire para seguir avanzando en la actividad económica en medio de esta situación crítica y permite que ojalá se siga avanzando. Porque de por medio está esa decisión final de la alcaldesa de si pone en alerta naranja y cierra más la economía, o si llegamos al 70% alerta roja y la cierra de un totazo. Y ahí entra el tuit del inefable expresidente Ernesto Samper, que dice: nosotros confiamos en la alcaldesa, le hicimos caso, nos confinamos y ahorita en lugar de agradecernos nos amenaza con más cierres. Mucha gente puede estar de acuerdo con él en esta coyuntura. Habrá otros que dicen: hombre, yo estaba en contra de Claudia López hasta que Ernesto Samper sacó su tuit. Pero bueno, independientemente de posiciones políticas de cada cual, lo cierto es que mucha gente en Colombia, sea el expresidente Samper o no sea él o quien sea, está pensando en este momento que a estas alturas, 2 meses largos después de haber iniciado confinamientos en el país, un mandatario que no tenga una estrategia distinta a volver a encerrar a la gente y a volver a apagar la economía para lidiar con esta pandemia, es un mandatario que no ha aprovechado estos 2 meses para pensar en estrategias alternativas. Esperemos que ese no vaya a ser el caso de Bogotá.